en Números capítulo 27. Voy a leer a partir del verso 12. Números 27, 12. ¿Están listos? Ya está al menos ahí en la pantalla. Dice la palabra: Jehová le dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. O sea, lo que está diciendo aquí es: vas a morir. O sea, tú también vas a morir como murió tu hermano, como murieron todos los que estuvieron en el desierto. Pues ustedes fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová y le dijo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Amén. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado lo encuentro en ti, toda mi necesidad. Tú eres, Señor, todo lo que yo he esperado ser. Lo encuentro yo en ti y puedo ver todo lo que yo he anhelado. Lo veo en ti, todo lo que yo soñé. Tu espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llenará. La gloria sea a ti. Todo poder a ti. La majestad y todo el poder, la gloria sea a ti. Dulce Jesús, todo lo que yo he buscado lo veo en ti, toda mi necesidad. Tú eres, Señor, todo lo que yo he esperado ser. Lo encuentro yo en ti y puedo ver todo lo que yo he anhelado. Lo veo en ti, todo lo que yo soñé, y tu espíritu me guiará en la gracia de Jesús. Tu amor me llenará.
tu reino venga a mí, que permanezca aquí el poder de tu Espíritu, tu gloria, Señor, la gloria sea a ti. Haz que sublime y maravilloso, más que milagroso, su gloria es más grande. Jesús Cristo para ti, más que sublime y maravilloso, más que milagroso, su gloria es más grande. Jesús Cristo para mí, la gloria sea a ti, todo poder a ti, la majestad y todo el poder, la gloria sea a ti, la majestad y todo el poder, la gloria sea a ti. Pueden sentarse un momentito. El libro de Números es todos los sucesos que ocurrieron en el desierto. En realidad este libro debería llamarse En el desierto. Ahí están todos estos sucesos. En el libro de Éxodo está la narrativa de toda la salida de Egipto, pero en Números está toda la narrativa de todos los sucesos que ocurrieron allí en el desierto. Y bueno, esta escena, esta imagen que nos está presentando el pasaje que hemos leído, Números 27, desde el 12 hasta el 21, perdón, está hablando ya del momento preciso en el que el pueblo de Dios ya iba a entrar a la tierra prometida a través del Jordán. Ya habían conquistado una buena parte de la tierra del otro lado del Jordán, en donde se había quedado Rubén, Galad y media tribu de Manasés. Pero ya estaban por entrar atravesando el Jordán para empezar la conquista de la tierra prometida. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que Moisés no iba a entrar. Moisés se le había prohibido entrar debido a que, como ustedes lo leyeron, había fallado. Una falla tuvo Moisés en el momento en el que Dios le había dicho: háblale a la roca para que dé agua. Y él, desesperado por la rebelión de su pueblo, en lugar de hablarle, la golpeó. De tal manera que él estaba atribuyéndose la gloria a él mismo en vez de dársela a Dios. Así es que, bueno, Moisés estaba impedido de entrar, pero le fue permitido ver toda la tierra desde allí, desde el monte Abarim. Así es que allí en ese monte él iba a morir, y en ese monte iba a ser enterrado junto con Aarón, que ya había muerto previamente. Aarón, el primer sumo sacerdote. Entonces, en esta plática que tiene con Dios, Moisés le dice: no vayas a dejar al pueblo sin un líder. Necesitan un líder que los saque, que los meta, que les diga lo que tienen que hacer, por dónde deben de ir, para que no se queden como ovejas sin pastor. Dilo conmigo: ovejas sin pastor. Que no se queden como ovejas sin pastor. Así es que entonces rápidamente Dios le dijo: sí, yo ya lo había decidido, y esa persona va a ser Josué,
uno de los 2 espías, ¿se acuerdan ustedes que Moisés había enviado 12 espías, uno por cada tribu, un príncipe de cada tribu, para que ellos fueran, inspeccionaran la tierra y regresaran con un informe de todo lo que ellos habían visto, cómo eran las ciudades, cómo era la tierra, que trajeran un informe? Así es que 10 de esos espías regresaron con un informe terrible, diciendo que las ciudades eran inexpugnables, que estaban amuralladas altísimamente, que quienes las habitaban eran hombres de guerra experimentados, fuertes, grandes, y además había entre ellos gigantes, por lo cual esos 10 espías recomendaban que no entraran en la tierra prometida para ir a pelear por ella. Pero 2 espías, Josué y Caleb, ellos dijeron: claro que debemos de entrar. Si Dios nos la prometió, Dios nos la va a dar. Es verdad que habitan gigantes, es verdad que las ciudades están amuralladas, es verdad que son expertos en la guerra. Sin embargo, si Dios nos lo prometió, Dios nos lo va a dar. Y entonces ellos dieron un informe totalmente diferente de los otros 10, pero hicieron atemorizar al pueblo, y el pueblo decidió en ese momento no entrar. Por el contrario, quisieron designar un capitán que los regresara a Egipto, de donde habían salido 2 años atrás, y regresar allá. Y entonces en ese momento Dios dijo: toda esta generación no va a entrar en la tierra prometida, sino va a levantarse de sus hijos. Ellos son los que van a entrar a la tierra prometida, y ellos son los que van a luchar por ello. El domingo pasado te hablaba de una generación que se pierde la oportunidad. ¿Lo recuerdas? Ok, bueno, tenlo presente. Y entonces llega el momento de que ya van a entrar en la tierra prometida, y se levanta una persona como el líder, uno de esos 2 espías, Josué. Y entonces Dios dice: pon a Josué delante de todo el pueblo, ponte tú delante de todo el pueblo y impón manos sobre él, pondrás tus manos sobre él. El sacerdote, el sumo sacerdote Eleazar, también pondrá sus manos sobre él, de tal manera que pondrás de tu dignidad sobre Josué, para que todo el pueblo le obedezca. A la vista de todos ellos va a hacer esta transferencia de liderazgo. Tú vas a transferir el liderazgo a Josué a vista de todos ellos. Pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Pero lean conmigo, por favor, el verso 21. Ahí es Números 27, lean conmigo el verso 21. Dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Esta es la instrucción para Josué. Josué, a partir del día de hoy tú eres el líder, pero para consultar a Dios, para saber qué es lo que tú debes de hacer, vas a tener que acudir con el sumo sacerdote Eleazar, y Eleazar será quien consulte a Dios por medio de Urim y Tumim. Ahorita te voy a hablar de eso, porque yo sé que muchas personas no saben qué es eso. Le consultará por el juicio de Urim y Tumim. Por el dicho del sacerdote Eleazar saldrán, y por el dicho de este sacerdote entrarán todos los hijos de Israel. Así es que se estaba levantando un nuevo liderazgo, un nuevo líder que tendría el destino de introducir a todo el pueblo en la tierra prometida, de liderarlos en cada una de las batallas para ir y conquistar aquella tierra. Pero había una gran diferencia, una enorme diferencia entre el anterior liderazgo de Moisés y el nuevo liderazgo de Josué. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de la diferencia. La gran diferencia es que Moisés hablaba con Dios cara a
cara. Dilo conmigo, cara a cara. En tanto que Josué nunca hablaría con Dios cara a cara, sino que tendría que recurrir al sumo sacerdote, quien tampoco hablaría con Dios cara a cara, sino que el sumo sacerdote consultaría a Dios por medio de Urim y Tumim para saber cuál es la decisión que tenía que hacer. Moisés tuvo un privilegio grandioso. Moisés, ustedes pueden leerlo, ustedes pueden verlo, estuvo delante de la zarza que ardía en aquel monte, desde donde Dios le llamó, Dios lo transformó, Dios lo habilitó para tomar el reto de sacar al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud que ellos tenían, y llevarlos hacia la tierra prometida. Desde ese momento, desde esa experiencia que tuvo Moisés en la zarza, Dios siempre le habló directamente a Moisés. Siempre habló con él cara a cara, sin ningún intermediario. Le daba todas las instrucciones precisas de lo que deberían de hacer en cada momento. A partir de que el pueblo de Israel salió de Egipto, la presencia de Dios los empezó a acompañar, manifestándose como una columna de nube por las mañanas y una columna con apariencia de fuego, así lo dice la palabra. No era una columna de fuego, una columna con apariencia de fuego durante las noches. Moisés también subió al monte Sinaí. Allí estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. La presencia de Dios manifestándose poderosamente con fuego, relámpagos, potentes truenos, un tremor en la montaña y un intenso sonido de bocina. El pueblo de Dios que estaba abajo, ellos no subieron el monte, ellos estaban abajo, se espantaron tanto de la manifestación de la presencia de Dios sobre aquel monte que ninguno quiso acercarse más. Corrieron, se alejaron del monte y le dijeron a Moisés: a partir de hoy sube tú escucha lo que Dios tenga que decirte y ahí nos pasas el informe y nosotros lo obedeceremos. Pero no queremos estar en todas esas manifestaciones tan impresionantes. Moisés sí estuvo allí. Luego, más tarde, ustedes pueden leer que Aarón y María, ambos que eran hermanos de Moisés, también eran profetas. Ellos pensaron que el trabajo de Moisés era simplemente hablar con Dios y entonces darle al pueblo la información de lo que había hablado con Dios. Y ellos dijeron: pues nosotros también somos profetas, nosotros también hablamos de parte de Dios hacia el pueblo. Y entonces juzgaron a Moisés porque Moisés había tomado como mujer a una mujer, dice, cusita. Esto es una mujer de la región de Etiopía, muy probablemente era negra, era negrita. Y entonces lo juzgaron y dijeron: yo creo que no debería de haber tomado esa mujer, debería de haber tomado una mujer del pueblo de Israel y no una mujer etíope y no una mujer negrita. ¿Cómo es posible? Y entonces quisieron sustituirlo en la posición de liderazgos por esa razón. Moisés nunca se defendió. Moisés dijo: bueno, yo no me puse como líder, quien me llamó, quien me convocó fue Dios, y Dios fue el que lo defendió. Dios es el que habló por él. Y entonces les dijo algo muy importante a Aarón y a María. Les dijo: cuando yo hable con algún profeta, yo lo voy a hacer por medio de visiones o sueños, pero con mi siervo Moisés, a él yo le hablo cara a cara. Así es que hay una enorme diferencia, les dijo, entre ustedes profetas y mi siervo Moisés. Él puede hablar conmigo cara a cara, y ustedes, yo hablaré. Cuando quiera hablarles, les voy a hablar por sueños o por visiones. ¿Me estás entendiendo la diferencia entre un profeta y Moisés? Ok. Así es que el tabernáculo fue hecho.
Y cuando el tabernáculo se desarrolló, el tabernáculo fue erigido, ustedes recordarán, trabajaron varias personas allí, Bezaleel, Aholiab, todo el pueblo, estuvieron construyendo los muebles, todo. Terminaron la obra y entonces Moisés toma todos esos instrumentos, todos esos muebles y los empieza a consagrar. Había un aceite de la santa unción y con ese aceite Moisés consagra todos los muebles, todos. Consagra las telas, consagra las cuerdas, consagra aún las estacas, consagra los postes, consagra todo. Y después de haber consagrado todas las cosas que serían el tabernáculo, también consagró a Aarón como sumo sacerdote y consagró a sus hijos como sacerdotes. Así es que Moisés es el que consagró todas las cosas y entonces puso reglas que Dios le había dado. Lean ustedes en Levítico. Y entonces hay varias fiestas que se tenían que celebrar, en las cuales tenían que ir y llevar holocaustos, deberían de llevar ofrendas, etcétera. Pero había una muy especial que era cada año, en la cual el sumo sacerdote Aarón tendría que tomar la sangre de un cordero y entrar hasta el lugar santísimo para poner allí esa sangre y declarar la remisión de los pecados de toda la nación por un año. Todos los pecados de esa nación habían sido remitidos por un año, y esta era una ceremonia, un ritual que tenía que hacer el sumo sacerdote Aarón cada año. Él era el único que tenía permiso de entrar en ese lugar santísimo. Yo quiero que ustedes entiendan qué significa lugar santo. Lugar santo significa un lugar que no es común, ¿ok? Nosotros podemos comprender que es una área común. Un área común es un área en donde todos pueden estar, ¿cierto? Ok, una área santa, un lugar santo, es un lugar en donde no todo mundo puede estar. El lugar santo era un lugar que únicamente podrían entrar allí los sacerdotes, los hijos de Aarón, para ministrar en el candelero, ministrar en los panes que tenían allí, en el incensario, etcétera. Pero al lugar santísimo, ¿qué entienden ustedes por lugar santísimo? Pues si este era un lugar apartado, no era común, el otro lugar era súper apartado, apartadísimo, un lugar secreto, un lugar especial. ¿Sí me están siguiendo? Una sola persona podía entrar en ese lugar cada año, y era el sumo sacerdote, y no porque quisiera, sino tenía que entrar con la sangre del cordero para declarar la remisión de los pecados. Y cuando entraba allí tenía que tener las vestiduras sacerdotales más preciosas, tenía que tener su mitra que decía santidad a Jehová, y tenía que entrar ahí lavado y tenía que ir ahí preparado, etcétera. Era todo un ritual muy específico, era un lugar muy, muy sagrado, un lugar súper santo. ¿Sí está bien? Pero déjenme decirles que había un personaje que entraba en ese lugar cuando él quería. ¿Quién era ese personaje? Que entraba en ese lugar cuando quisiera. ¿No? Ese era Moisés. Moisés fue el que consagró todo. Moisés entraba en ese lugar no una vez al año, ni siquiera vestido de sacerdote. Entraba ahí cuando él quería hablar con Dios. La instrucción fue esta, léanlo conmigo. Éxodo 25:10, Éxodo 25:10, y luego Números 7:89. Quiero que ustedes vean cuál es la instrucción que Dios le dio. ¿Están conmigo? Sí, muy bien. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera,
y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales también cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para poder trasladar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados de martillo, los harás a los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de esa charola, ¿no? De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, dando una cobertura, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. El propiciatorio era esta charola que tenía los querubines. ¿Sí lo están entendiendo? Ok. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré, le está diciendo a Moisés, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Wow. Números 7:89. ¿Están conmigo? Números 7:89. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima ¿de dónde? De encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. El arca estaba dentro del lugar santísimo. El arca no estaba afuera, no la sacaban para que Moisés hablara, sino que Moisés, cuando quería hablar con Dios o Dios quería hablar con él entraba en el lugar santísimo para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios salía ¿de dónde? ¿De dónde? Del propiciatorio, de en medio de los querubines. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Ok, entonces quiero que ustedes vean esta información. Esta es una información muy importante. El sumo sacerdote solamente entraba una vez al año para hacer este rito de la expiación. Pero Moisés podía entrar en este lugar santísimo varias veces. El pueblo de Dios estaba fuera. El pueblo de Dios, lo único que podía ver de este tabernáculo pues eran las paredes que eran de tela, y si llegaban hacia la puerta de entrada que estaba hacia el oriente, todos ellos podrían ver los muebles que estaban allí, podrían ver el altar de los sacrificios que estaba ahí, luego a la entrada, un altar de bronce, y podían ver el lavacro donde se lavaba el sacerdote, o los sacerdotes se lavaban allí en ese lugar. Era todo lo que ellos podrían ver. Ese era un lugar común, una área común. ¿Sí está bien? Ellos no podían ver lo que estaba dentro del lugar santo, tampoco lo que estaba dentro del lugar santísimo. Tenían información de lo que pasaba allí. Les platicaban, no, es que ahí está el candelero, lo que pasa es que del lado derecho está la mesa de los panes, enfrente está el altar del incienso. Les platicaban qué sucedía ahí, pero ninguno lo podía ver. Pero sucedía algo que ellos sí podían ver, que la nube de gloria, que la nube de la presencia de Dios bajaba a ese lugar cuando quería hablar con Moisés. ¿Me están siguiendo? La nube bajaba, era una señal
para Moisés de, hey, chiquito, quiero hablar contigo. Entonces Moisés tendría que entrar. No se vestía de una manera especial, no se vestía como sumo sacerdote, porque él no era el sumo sacerdote. Simplemente entraba hasta el lugar santo para escuchar a Dios. Cuando Moisés tenía alguna duda, cuando Moisés no sabía qué hacer, tenía alguna decisión importante que hacer, entonces Moisés simplemente entraba al tabernáculo, entraba al lugar santísimo, y cuando él entraba al lugar santísimo, la nube bajaba. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? De tal manera que Moisés hablaba con Dios. Otra vez dilo, ¿cómo? Dilo conmigo, cara a cara. Cara a cara. Wow, verdaderamente hubo una pérdida impresionante cuando murió Moisés. ¿Qué pérdidas sufrieron cuando murió Moisés? Porque a partir de ese momento Moisés se llevó a la tumba todo eso, toda esa experiencia, y no solamente la experiencia, sino el privilegio, la habilitación, el permiso de poder estar en el lugar santísimo y escuchar directamente a Dios hablando con él. A partir de que murió Moisés, el nuevo liderazgo tendría que consultar a Dios por medio del sacerdote, un intermediario, y el sacerdote sería el responsable de darle la respuesta. Y ni siquiera el sacerdote entraría en el lugar santísimo para hablar con Dios, sino lo que tendrían que consultar a través de Urim y Tumim. ¿Qué es esto? ¿Qué son Urim y Tumim? Bueno, eran dos piezas que el sumo sacerdote, dos piedras, para que lo vean, dos piedras que el sumo sacerdote llevaba en su efod. Un efod era el chaleco que se ponía en la parte de aquí enfrente. Tenía las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel en esta parte. Acá tenía 6 piedras también, y en otra parte 6 piedras donde tenían los nombres escritos de cada una de las tribus de Israel. El sacerdote llevaba sobre sus hombros al pueblo de Israel, eso quería decir. Tenía entonces en este pectoral, en este chaleco, tenía esas piedras engastadas allí que representaban a las 12 tribus de Israel. Pero en la parte de aquí del corazón había 2 piedras especiales que Dios les pidió que la tuvieran allí en ese pectoral, y esas se llamaban Urim y Tumim. Ok, Éxodo 28:30, léanlo conmigo, Éxodo 28:30. A lo mejor si tú no sabías mucho de esto, te lo estoy platicando, te estoy diciendo todo lo que era. Alguna persona una vez me dijo: ay, es que ustedes, como hablan de la gracia, solamente ocupan el Nuevo Testamento. No, hombre, no, para nada. La gracia está desde el Antiguo Testamento. ¿Siguen conmigo? Éxodo 28:30, ¿están conmigo? ¿Sí? Y pondrás en el pectoral del juicio, pondrás Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Urim y Tumim significaban esto. Urim significa luces. Tumim es perfecciones. Luces y perfecciones es la traducción de Urim y Tumim. Es decir, que a través de estas 2 piedras Dios les daría luz para tomar decisiones perfectas. ¿Sí me están siguiendo? ¿Ok? Dios les daría luz para tomar decisiones perfectas. Así es que el Urim y el Tumim no eran adornos para el pectoral del sumo sacerdote, sino que allí estaban las respuestas perfectas que Dios podría dar cuando era consultado para una decisión específica, una decisión trascendental. En la Biblia, ustedes pueden darse cuenta que fueron muy pocos
quienes hicieron uso de esta gran herramienta para tomar decisiones perfectas. Josué, evidentemente fue el primero, dependía de este sistema de consulta. Nunca se usó después de Josué. Durante todo el tiempo de los jueces no se usó Urim y Tumim. Saúl, el primer rey, consultó a Dios una sola vez por Urim y Tumim, pero David lo consultó repetidamente para tomar decisiones y nunca volvió a ser usado por ninguno de los reyes, ni siquiera por aquellos que fueron buenos reyes. Nunca volvió a ser usado. Ya para el tiempo del segundo templo, cuando ya habían regresado de Babilonia y todo, el sacerdocio ya ni siquiera contaba en su pectoral con Urim y Tumim. Ya había sido eliminado de su atuendo. ¿Cómo funcionaba el Urim y Tumim? Bueno, muy posiblemente, porque de esto no lo dice la Biblia con exactitud, pero muy posiblemente era un sistema de respuesta binario: sí o no. Así de sencillo, de tal manera que las preguntas hacia Dios tenían que ser preguntas específicas y Dios contestaba sí o no. Y de acuerdo a esas respuestas, entonces la persona tendría que tomar las decisiones de acuerdo a la información que Dios le estaba dando. Dios entonces, una vez que el Urim y Tumim ya no estaba siendo usado, empezó a comunicarse con su pueblo de una manera diferente. Profetas, levantó profetas a los cuales, como yo les dije, ¿cómo se comunica Dios con profetas? Sueños y visiones, ¿ok? O también a través de teofanías. Teofanía es una representación física de Dios hablando con alguna persona. Por ejemplo, cuando fue con el papá de Sansón, con Manoa, cuando fue con Manoa, era una representación, era una teofanía. Dios, le estaba hablando. El ángel de Jehová se manifestaba como una persona. Ok, ahora, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues hubo una pérdida terrible, una pérdida impresionante cuando Moisés murió. Josué le sucedió en el liderazgo, pero ya nadie podía hablar con Dios cara a cara. Moisés se llevó todas esas experiencias, se las llevó a la tumba. La zarza ardiendo, el fuego, la voz, el estruendo en el Sinaí, los truenos, los rayos cayendo, hablar cara a cara con Dios allí adentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, hablar con Dios frente al arca. ¡Wow! O sea, qué impresionante experiencia la que tuvo Moisés. Ya pueden decirlo, qué honor, qué privilegio, ¿no? Qué distinción entrar al lugar más sagrado, entrar al lugar más apartado para poder hablar con Dios cuando Él quisiera. Para los demás, que consulten por Urim y Tumim, que consulten al profeta. El único que tuvo todas esas experiencias fue Moisés. Bueno, pero yo quiero darles muy buenas noticias. ¿Están listos? Dice Lucas capítulo 23 y verso 44. Lucas 23, 44. Ya les di las malas noticias, ahora ya que vengan las buenas, ¿verdad? 23, 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, ¿qué hora es? ¿Entendidos de la Biblia? ¿Cuál es? ¿La hora sexta qué es? No como la medianoche, no. ¿Cuál es la hora sexta? No. A ver, el día empezaba a las 6 de la mañana. ¿Ok?
A las 6 de la mañana empezaba el día. La hora sexta, las 12. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Era el mediodía, las 12. Ok. Cuando era como la hora sexta, es decir, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Ok. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en escuchen bien la palabra que ocupa, en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Sí, estamos en la crucifixión de Jesús, el momento preciso en que Jesús está tomando el pecado de toda la humanidad y está sufriendo el castigo de todos esos pecados en sustitución de toda la humanidad. Es ese momento, justamente. Nos dice aquí la palabra que entonces a partir de las 12 del día hubo tinieblas, y esas tinieblas permanecieron hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró. Entre las 2 tardes. ¿Ok? ¿Sí recuerdan este término, entre las 2 tardes, los estudiosos de la Biblia? ¿Hay alguien aquí estudioso de la Biblia que me diga qué sucedería entre las 2 tardes? ¿Nadie? Ok, la Pascua debería de ser celebrada cada año en conmemoración de la salida de Egipto. Para celebrar la Pascua deberían de inmolar a un cordero. Cada jefe de familia, cada persona de familia tendría que inmolar a un cordero. Inmolar quiere decir degollarlo. La sangre deberían de derramarla y ponerla sobre un lebrillo, una bandejita. ¿Sí lo recuerdan? ¿A qué horas deberían de hacer eso? Entre las 2 tardes. Es decir, a las 3 de la tarde. Ok, lo que estaba sucediendo aquí era el cumplimiento de la Pascua. ¿Sí me están siguiendo? Se estaba cumpliendo la Pascua. El Cordero de Dios, o sea, todo padre de familia tenía que escoger un cordero perfecto para toda su familia. ¿Sí está bien? Y toda la familia tenía que comer ese cordero completamente. ¿Sí recuerdan esa festividad? Ok, entre las 2 tardes. El padre de familia, Dios, había escogido a su cordero, un cordero perfecto. ¿Quién era? Su Hijo Jesucristo. Lo había ofrecido en propiciación por los pecados de toda la gente. De tal manera que esa sangre derramada era la sangre de la expiación para todos nosotros, para toda la humanidad. La Pascua se estaba cumpliendo en ese preciso momento. ¿Sí están bien? Pero algo ocurrió entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde no solamente Jesús expiró, sino que a las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró, sucedió algo. Hubo un temblor y aparte el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hubo un temblor allí. Y entonces en todo ese espectáculo, yo quiero que ustedes vean, había allí fariseos, había sacerdotes, había escribas. Todos los religiosos estaban viendo el espectáculo y todos ellos con cara de alegría, porque pensaban que se habían librado de ese impostor que se hacía llamar el Mesías. Estaban muy satisfechos de haber matado a esa persona.
Pero por la otra parte estaban discípulos, muchísima gente que vio los milagros de Jesús, y todos ellos estaban llorando y estaban diciendo: ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es posible que haya terminado así? Entonces se acabó todo, ya se acabaron los milagros, se acabó todo. Estaban tristes, estaban desesperados. Ninguna persona que estaba en ese espectáculo tenía esperanza, pero estaba ocurriendo algo delante de sus ojos y ninguno se estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurrió? El velo se rasgó de arriba abajo. ¿Cuál velo? El que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, quedó abierto, quedó la entrada lista para poder entrar en ese lugar santísimo. Nadie entendió lo que había sucedido, ni los discípulos, nadie entendió lo que había pasado, sino hasta que el autor de Hebreos nos lo revela a todos en Hebreos capítulo 10, verso 19. ¿Están conmigo? Hebreos 10, verso 19. Ok, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar, díganlo conmigo, díganlo fuerte, en el lugar, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Ya estás entendiendo de qué se trataba cuando se rompió el velo? ¿Ya estás viendo la revelación? Ok, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados del cuerpo con agua pura. Wow. La comunión que tenía Moisés se perdió cuando él murió. Ninguno de los personajes bíblicos del Antiguo Testamento tú puedes ver que hayan podido recuperar esa comunión con Dios, de hablar con Él cara a cara. Pero Jesús estaba restaurando ese tipo de comunión para todos nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor, Dios. La pregunta es clara. ¿Somos nosotros acaso mejores que Moisés? No. Entonces, ¿por qué sí podemos entrar como Moisés entraba? Porque se llama gracia. Esto se llama gracia. Sí, me estás siguiendo. No es por ser buenas personas, no es por ser muy entendidos de la palabra. Aquí se ha demostrado que no lo son. Sino porque así lo quiso el Señor para todo aquel que creyera en Él. Esto se llama gracia. El sumo sacerdote eterno, Jesucristo, entró en el lugar santísimo, ofreció su propia sangre en propiciación por los pecados de todo el mundo, y entonces el velo se rasgó de arriba abajo. A partir de ese momento ya no había ninguna barrera que limitara nuestra entrada en el lugar santísimo. Entonces yo tengo una pregunta. Yo les dije, ¿qué significa lugar santo? Apartado, no es área común, no es área común. Y lugar santísimo, pues es menos común, ¿ok? O sea, no. Ok, apartadísimo. Sí, lo entendemos. Ok, si el velo se rasgó de arriba abajo, ¿el lugar santísimo dejó de ser santísimo y se convirtió en común?
¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, nunca se convirtió en un lugar común. El lugar santísimo sigue siendo un lugar súper apartado, ¿ok? Al que solamente pueden entrar hijos de Dios. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. Nadie que no sea hijo puede entrar en ese lugar. Está apartado. Sigue siendo un lugar santísimo, pero Jesús lo abrió para todo aquel que creyera en Él y que viniera a ser un hijo. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que Él abrió el espacio para que nosotros pudiéramos llegar directamente al Padre y hablar con Él. Así es que el velo se rasgó. El lugar santísimo quedó abierto para que los hijos pudiéramos entrar. Pero les tengo otra mala noticia. Sucede que en el año 70 después de Cristo, apenas 37 años después de que Jesús hubiera muerto en la cruz, sucede que ese templo fue destruido, totalmente destruido. El general Adriano, que después sería emperador también, el general Adriano llegó y destruyó totalmente el templo de Dios, destruyó también a la ciudad de Jerusalén. Le cambió el nombre a Jerusalén y le puso Aelia Capitolina. Y a toda la provincia que antes se llamaba Judea, le llamó Palestina. Ese es el origen de la palabra Palestina. Palestina nunca existió. Palestina no existía antes, sino hasta que un emperador romano le llamó Palestina a lo que antes era Judea, precisamente para informarle a los judíos que esa ya no era su tierra, que no eran bienvenidos. Los corrió de ese lugar. Palestina lo que significa es Filistea, ¿ok? O sea, tomó el nombre de los archienemigos del pueblo judío durante todo el tiempo para ponerle como nombre Filistea para que les doliera más, ¿ok? Ahí es el origen de Palestina. Bueno, el templo, caput. No más templo, no existe más el templo. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, nunca ha habido otro templo en Jerusalén. ¿Me están siguiendo? Entonces se abrió el velo, pero ya no hay templo. Se abrió el velo, pero ¿y ahora? Y ahora si ya no hay templo, ¿qué sucede? Bueno, 1 Corintios capítulo 6 y verso 19 nos revela por qué ya no hay otro templo. Ya no es necesario. Ese templo ya no es necesario. Al menos durante todo el tiempo de la gracia no va a haber otro templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ok, ¿qué dice 1 Corintios 6, 19? Dice: ¿o ignoran ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quiero que ustedes entiendan que esta información que da el apóstol Pablo a los corintios no la escribe después de la destrucción del templo, la escribe antes. ¿Okay? No es una respuesta del apóstol Pablo diciendo: bueno, pues si ya no hay templo, pues ahora no. Esto se da antes. O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual ese cuerpo ustedes tienen de parte de Dios y que no es de ustedes, porque ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su, ¿sí están conmigo? Y en su espíritu, sí,
¿Qué están leyendo? Y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ok. Dile al que está junto a ti, tu cuerpo es ahora el templo físico donde la presencia de Dios puede habitar. En ese templo físico que tú tienes, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. ¿Me están siguiendo? Al igual que en aquel tabernáculo, la gente solamente podía ver el exterior, ¿cierto? No podían ver lo que había en el lugar santo y mucho menos en el santísimo. Solamente tenían información. Bueno, yo quiero decirte que toda la gente te ve a ti por fuera. Solamente conocen el exterior, tu cuerpo. ¿Ok? Solamente te ven. Ven algunas acciones, ven diferentes cosas y entonces por lo que hablas, por la manera en la que te comportas, pueden deducir, pueden pensar qué sucede dentro de tu lugar santo, que es tu alma. Cómo piensas, en qué crees, cuáles son tus sentimientos. Eres una persona buena, eres una persona mala onda, eres un criticón, eres no sé qué. Y la gente te juzga por lo que ve, escucha, etcétera. Se imaginan lo que está allá adentro, pero nadie puede verlo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? A ese lugar santo tú le abres la puerta para que entren seleccionadas personas. A lo mejor tu esposa, probablemente tus hijos, si es que les diste chance, ¿ok? Pero no sé, si me estás siguiendo. ¿A cuántas personas tú le has dado entrada a tu alma para conocer verdaderamente lo que hay ahí adentro? Creo que hay muchas personas que a nadie. ¿Ya? ¿Sí me están siguiendo? Es un lugar santo. Pero hay un lugar todavía más apartado. Lugar santísimo, que es tu espíritu. En ese lugar ninguna persona puede entrar, porque nosotros no tenemos comunicación entre nosotros de espíritu a espíritu, porque finalmente el día de hoy somos carne. ¿Sí me están siguiendo? Sí, bueno. Pero hay alguien que sí es espíritu, y ese es Dios. Y Dios, siendo espíritu, envió a su Espíritu Santo, a su Espíritu apartado, para que pudiera venir y habitara en ese lugar santísimo que está dentro de nosotros. ¿Sí me está siguiendo? Este lugar santísimo es habilitado únicamente para los hijos de Dios, únicamente para aquel que cree. ¿Me están siguiendo? El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. El mundo dice, están bien zafados estos cuates, no sé qué les pasa, porque no pueden ver las cosas espirituales, ni pueden sentir, ni pueden comunicarse con las cosas espirituales como un hijo de Dios sí puede hacerlo. ¿Me estás siguiendo? Entonces el templo se destruyó y el templo ya no es necesario construirlo. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día somos el templo de su Espíritu Santo. Mientras dure todo el tiempo de la gracia, no es necesario el templo. Cuando ustedes vean el templo en Jerusalén volverse a construir, se acabó la gracia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? En ese momento se acabó el periodo de la gracia. Es por eso que todavía no. Es más, yo veo a muchas personas que cuando ahorita Irán está enviando misiles y todo esto, ¿no? Vi un gráfico que me dio mucha risa. Ponían la mezquita de Omán ahí que está en Jerusalén. Le decían, apúntale aquí, apúntale aquí. No. Que todavía no le apunten, porque eso simboliza que se acabó la gracia. Sí, me están siguiendo. El pueblo judío ya tiene listos los planos, tiene listo todo para la edificación del tercer templo. Lo único que les falta es el lugar, porque ahí está esa mezquita.
¿Ok? Y tienen todo prefabricado, quiero decirles. O sea, en el momento en el que sea destruida la mezquita, ponen el nuevo templo en 3 semanas, algo así. O sea, tienen ya todo listo. Así es que estemos muy atentos, ¿ok? Hoy hay un templo, y ese templo eres tú. Dile al que está junto a ti, ese templo eres tú. Wow. La presencia de Dios entonces que habita dentro de ti, habita en tu espíritu, es el lugar en donde tú puedes tener una comunión y una comunicación con Dios cara a cara. ¿Me estás siguiendo? Cara a cara. Moisés quería hablar con Dios, entraba en el tabernáculo, entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo. Y cuando entraba al lugar santísimo se veía inmediatamente la columna de nube descender sobre el lugar santísimo a mirada de todos. Todos lo veían porque Dios iba a hablar con Moisés y lo iba a hacer cara a cara. Cuando tú quieres hablar con Dios y tú entras en ese lugar santísimo, tu lugar santísimo, que es el lugar santísimo que Dios ha escogido para habitar, en ese momento la presencia de Dios está allí y te dice: aquí estoy, vamos a hablar. Puedes hablar con Dios cara a cara. Sin embargo, yo veo a un montón de cristianos que no han aprovechado de esta gran oportunidad para hablar con Dios cada vez que quieran. Una parte creo que es porque nunca se han permitido el poder experimentar la vida espiritual. No saben moverse en una vida espiritual. En la vida material, pues desde que nacimos nos aprendimos a mover, ¿no es cierto? Sabemos que si tú tiras algo se cae. Sabemos cómo funciona la vida material, sabemos lo que es frío, sabemos lo que es caliente, sabemos lo que es un peligro. Y entonces nos movemos en el mundo material con una facilidad increíble, pues porque ha sido nuestra experiencia durante toda la vida. ¿Sí me están siguiendo? Y muchos nacieron de nuevo, nacieron del Espíritu. Su espíritu acaba de nacer y nunca lo desarrollaron y nunca experimentaron y no saben qué significa moverse en la vida espiritual. Creo que por eso muchas personas no aprovechan esta gran oportunidad. Por otra parte, creo que también ha afectado mucho las cuestiones religiosas. La religión a todo le intenta poner reglas y hasta la vida espiritual la han convertido en una regla. Te dicen que tienes que orar a cierta hora. Tienes que orar a tales horas, tienes que orar a la noche, tienes que orar 3 veces al día, algunos se han impuesto. Tienes que orar durante determinado tiempo porque si no, no vale. Algunos inclusive hasta te dicen: oye, esa oración que hiciste me la puedes escribir porque quiero repetirla. Algunas personas toman oraciones que otras personas hicieron para leerlas y las están repitiendo. Algunas otras personas, experimentar la vida espiritual significa repetir cosas como si fueran mantras. O sea, no pueden hablar con Dios y desperdician esta gran oportunidad. ¿Quieres que te diga cómo se hace? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están todos listos? ¿Quieres aprovechar esta oportunidad? ¿Sí? Te voy a leer nuevamente porque ya lo leí y les pasó por arriba. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. ¿Están conmigo? Escuchen. Así que, hermanos, teniendo gran libertad para entrar en el lugar santísimo, tú tienes libertad, dile: tú tienes libertad de entrar en el lugar santísimo porque has creído en Cristo Jesús. A través de la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
empecemos a ver. 1, con corazón sincero. 2, en plena certidumbre de fe. 3, purificados los corazones de mala conciencia. A ver, otra vez. 1, corazón sincero. 2, plena certidumbre de fe. 3, purificado tu corazón de mala conciencia. ¿Cómo entro a este lugar santísimo para hablar con Dios? La primera es con un corazón sincero. Si vas a hablar con Dios, que sea sin máscaras. Y ojo, no necesitas presentarte delante de Dios como el santo que no eres. ¿Ok? No necesitas cambiar tu lenguaje, ni cambiar tu postura. ¿Sí? Yo he visto a muchas personas que vamos a orar. O sea, luego quiero aparentar algo que no soy. O sea, cuando entres en la presencia de Dios, Él te conoce. Él te conoce, yo creo que hasta más de lo que tú te conoces a ti mismo. ¿Ok? Conoce tu lenguaje lépero que tienes. Conoce tus malos pensamientos. Conoce todo. ¿Tú crees que si para entrar a la presencia de Dios te pones el traje de sacerdote como Aarón, la mitra y todo eso, y entras a su presencia, por eso ya eres santo? No, eres santo porque Dios te ve a través de su Hijo Jesucristo. Eres santo por lo que Jesús hizo contigo. ¿Sí me estás siguiendo? Pero no por ti. Así es que cuando entres, entra con un corazón sincero. Ok, con un corazón sincero para hablar con Dios la neta. Hablar con Dios lo que verdaderamente te importa, no darle vueltas, ¿no? Como dice tu palabra, pero ahora que pues dice por acá, como el pastor predicó, y entonces, a ver, la neta, ¿qué quieres pues? Soy tu papá. Imagínate que cuando vayas a hablar con tu papá, llegues y tengas que vestirte súper bien y comportarte como nunca eres y decirle: papá, yo recuerdo que cuando yo tenía 5 años tú me enseñaste esto, y cuando tenía 10 hablaste esto, y cuando tenías no sé qué, y entonces yo quiero pedirte esto. Ay, no, bueno. ¿Cuántos se presentan así con sus papás para hablar? ¿No? O sea, te presentas con un corazón sincero. Sí, bueno. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, cuando entres a la presencia de Dios, acércate con un corazón sincero, sin tratar de aparentar algo que no eres. Para presentarte delante del Señor no existen protocolos de comunicación. No existe un X25 para poder entrar en la presencia de Dios. No hay un protocolo de comunicación. Simplemente a través de Jesús puedes hablar con Él. ¿Está bien? Número 2, en plena certidumbre de fe. Cuando tú entres en ese lugar santísimo que es tuyo, que está dentro de ti, entra con plena certidumbre de que allí está el Espíritu Santo esperándote. Así como bajaba esa nube y la podían ver todos, excepto Moisés. Porque Moisés estaba adentro. Sí, me está siguiendo. Hay alguien que no podía ver esa nube, Moisés. Todos. Pero Moisés iba entrando. Él sabía que cuando llegara ahí, la presencia de Dios estaría esperándolo. ¿Me está siguiendo? Así es que cuando tú entres a ese lugar santísimo, tienes que saber, el Espíritu Santo ya está allí, te está esperando y tiene la respuesta perfecta. Es mucho más que un Urim y un Tumim.
Es luces y perfecciones. Te va a dar una respuesta perfecta, pero Él no habla de sí y no. ¿Me estás siguiendo? Cuando entres ahí, no estás hablando con un amigo imaginario, como dicen los ateos. ¿Ok? Estás hablando con Dios mismo. Estás hablando con Jesucristo mismo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Estás hablando con el Todopoderoso. Estás hablando con tu Padre que te ama. Estás hablando con un Padre que siempre te va a decir lo mejor para ti. Cuando tú entra en plena certidumbre de fe. Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. ¿Cierto? Número 3, purificado tu corazón de mala conciencia. No hay otra cosa que te pueda alejar de la comunión con Dios sino una mala conciencia. Cuando tú tienes una conciencia que te acusa, cuando tienes una conciencia que te dice, tú hiciste esto, Dios no te ve bien por esto, es que mira, y tú tienes una mala conciencia, la comunicación se interrumpió. ¿Cierto? ¿Cómo puedo tener una buena conciencia no haciendo nada malo? No. ¿Cómo puedo yo tener una buena conciencia sabiendo que todos mis pecados ya fueron quitados, no solamente perdonados, fueron quitados por Cristo Jesús y fueron castigados sobre su persona? Mis pecados no quedaron impunes, quiero decirles a todos. En el reino de Dios no hay impunidad. Mis pecados tienen que ser castigados. Pero ese castigo lo recibió una persona en sustitución mía, Cristo Jesús. De tal manera que yo no tengo que estar preocupado por ello. Puedo tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos esos pecados fueron quitados. Ya fueron castigados. Ya fueron llevados por Jesús. Sí. 3 elementos importantes: corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificado tu corazón de mala conciencia. Quiero decirte que de la misma manera en la que Dios habló, guió y habilitó a Moisés para que pudiera cumplir con su propósito y su destino, Él también te hablará, te habilitará y te transformará a ti también. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda la verdad y que también nos enseñaría todo lo que necesitáramos saber. Mira nada más la maravillosa obra de Cristo en ti. Por eso yo le digo, la gloria sea a ti, Señor Jesús. Mira nada más la maravillosa obra de Cristo. Moisés entraba en la gloria de Dios cuantas veces quería. Ahora la gloria de Dios entra en ti cuantas veces tú quieras. Moisés entraba en el templo para hablar con Dios. Ahora Dios entra en tu templo para hablar contigo. Moisés recibía instrucciones de Dios. Ahora tú recibes dirección, transformación, comunión con Dios cada día. ¿Y qué decir del Urim y del Tumim? Aquella era luz y perfección. Aquellas piedras decían sí y no. Pero ahora el Espíritu Santo te dice, mira, este es el camino por donde tú tienes que andar. Gran diferencia. Mis amados, yo no sé por qué la iglesia se ha perdido tanto en la comunión directa con Dios, apoyando rituales, apoyando horarios, apoyando formas,
Es que tienes que orar así, es que tienes que orar de otra manera, es que si oras 5 minutos no sirve, es que tienes que orar 1 hora, y cuando las cosas no funcionen es que 1 hora no es suficiente. ¿Quién te dijo eso? O sea, si Moisés podía entrar a la hora que se le pegara la gana, ¿por qué no entras tú? Estás en el trabajo, ¿no puedes pedirle a Dios sabiduría para resolver el problema que no está pudiendo tu empresa? Imagínate, estás en una junta, están con una bronca tremenda y tú levantas una oración a ti, adentro de ti, y dices: Espíritu Santo, sóplame la respuesta. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo le hacemos? Dame sabiduría para resolver esta bronca. Imagínate que estás platicando con tu esposa y la cosa se empieza a poner. ¿Te han pasado eso? Estás platicando y la cosa se empieza a poner media ruda. Salió un tema álgido, sí. Y en vez de que tú levantes el clima, podrías en ese momento: Espíritu Santo, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo de decir? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo le respondo para calmar la situación? ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? El Espíritu de Dios está ahí, está listo para responderte. ¿Por qué has abandonado eso? Oraciones de 5 segundos, oraciones de 20 segundos, pero pueden ser a cada rato, pero pueden ser todo el día. Por eso la palabra dice: orad sin cesar, no porque Dios tenga algo en contra de César, sino porque debemos de hacerlo todo el tiempo. La oración es una comunión directa con Dios, en el que con corazón sincero puedes entrar a su presencia todo el tiempo. No hay un horario. No tiene que ser a cierta hora en la mañana ni a una cierta hora en la tarde. No somos musulmanes, ¿ok? Para estar levantando nuestros rezos a ciertas horas específicas. ¿Me estás siguiendo? ¿Quieres entrar en tu lugar santísimo? ¿Te gustaría aprovechar esta gran oportunidad que Jesucristo nos dio de poder tener una relación con Dios cara a cara? ¿Sí? ¿Quién lo desea? ¿Sí? A ver, como son muchísimas personas, ponte de pie nada más, porque si les digo que vengan acá tenemos que quitar todo. Ponte de pie. Los que quieran, los que no quieran pueden quedarse sentaditos. Esto está bien, no hay problema. No hay problema. No les dije todos de pie, nunca dije eso, ¿verdad? Ok, los que quieran pueden ponerse de pie. Padre, estamos dispuestos a renovar esta oportunidad que nos has dado de hablar contigo cara a cara, en cada momento, a la hora que sea. El día de hoy estamos aquí en medio de la congregación, pero podemos hacerlo en el baño si queremos, en el coche, con los ojos abiertos, platicando con otra persona. Podemos hacerlo llorando y podemos hacerlo riendo. Padre, dales esta fe que la nube de gloria ahora está descendiendo sobre ellos. Ahora. La presencia de Dios está llegando a tu vida. Tú estás dispuesto para hablar con Dios, Él está dispuesto para hablar contigo. ¿Estás listo? Yo les he dicho algo, a mí en lo particular es maravilloso. Yo le pregunto esto: Espíritu Santo, ¿estás aquí? Pregúntale, dile: Espíritu Santo, ¿estás aquí? Y vas a ver la respuesta que empiezas a sentir.
¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Entonces ahora háblale al Espíritu Santo con toda sinceridad. Vamos, empieza a platicar, empieza a pedir, empieza a lo que tengas que decirle. Ahora es tu tiempo, no es mío, no es mío. Ahora, habla con Él, habla con Él. Habla con toda sinceridad. Voy a dar un minuto. Habla. Habla. Muchos están diciendo: Señor, ¿qué hago con mis hijos? Otros están diciendo: Señor, ¿qué hago para salirme de todas estas broncas en las que me metí? ¿Cómo le hago para mejorar mi matrimonio? Wow. El que no tenga problemas, pues simplemente agradécele, ¿no? Dile: gracias, papá, porque no tengo broncas. Pero todos los que sí tienen, hay algo que hablar con papá. Habla. Sinceramente, este es tu tiempo, tu tiempo. Yo dije que te iba a dar un minuto. ¿Te das cuenta que no es ningún amigo imaginario? ¿Cómo van? ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. Ahora, todos callados. Deja de hablar con Dios. Ahora, permite que Él te hable a ti. Este es el momento más importante de una oración. Este es el momento que probablemente todas las veces que un religioso te enseñó a orar, nadie te dijo esto. El momento más importante de la oración no es cuando tú hablas, sino cuando Él te contesta. Guarda silencio y escucha aquí en tu espíritu la respuesta del Señor. Vamos. ¿Estás recibiendo la respuesta?
Muchos religiosamente oran a Dios como Josué, a través de un sacerdote, alguien que los guíe, alguien que hable con Dios y me diga lo que yo tengo que hacer. Que el pastor sea el que levante la oración. El pastor me dirá lo que yo tengo que hacer. Y mientras eso lo repiten y lo repiten y lo repiten, jamás escuchan ustedes directamente la voz de Dios. Si se dan cuenta que fue una enorme pérdida la que hubo, que Josué tuviera que pedir dirección de Dios a través de un sacerdote en lugar de hablar con Dios cara a cara. ¿Por qué nosotros tratamos de volver a hacer lo mismo? ¿Te das cuenta? Esto no es religión. Esto es la gracia de Dios contigo. Te voy a decir cosas que van a empezar a suceder. ¿Cuántos de ustedes en este momento ya saben lo que Dios les contestó? Levanten la mano. Wow, wow, qué padre, excelente. Ahora quiero decirles a los otros que no saben, porque muchas veces esto me ha sucedido. Tú ya oraste, estuviste atento y no escuchaste nada. ¿A cuántos les pasó eso ahorita? Ok. Te vas a acostar, vas a dormir, y cuando te levantes, no te estoy diciendo que vas a soñar, y cuando te levantes, tienes la plena certidumbre dentro de ti de lo que se tiene que hacer. O sea, no hay duda, ya está aquí adentro. Sabes, porque sabes lo que se tiene que hacer, y lo único que tienes que hacer es ejecutarlo. A mí me ha sucedido en mil veces, muchísimas veces. Al momento de levantarme sé perfectamente de qué tengo que hablar, sé perfectamente lo que tengo que hacer, sé perfectamente las decisiones que tienen que ser tomadas. Luces y perfecciones. No te pierdas la oportunidad de orar cada vez que se te pegue la gana, cuando quieras. Ya te diste cuenta, no hay ritual, no tiene que sonar la música, no tienes que poner alabanzas. ¿Me estás siguiendo? Hubo un personaje en la Biblia, ahorita me estaba acordando, Nehemías. Nehemías, cuando habló con su jefe, que era el rey, hablando con él, estaba orando a Dios. Léelo para que lo veas. Hablando con él, estaba orando a Dios. Padre, muchísimas gracias. Levanta tus manos, dile: muchísimas gracias por esta comunión que ha sido restaurada, Señor, conmigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
No voy a desperdiciar de esta grande oportunidad que ahora tengo de comunicarme contigo a la hora que sea, cara a cara, espíritu a espíritu. Hoy puedo hablar contigo. Permíteme, Señor, desarrollar todas estas habilidades espirituales para en cualquier momento hablar contigo y escuchar tu voz y reconocer tu voz. Muchísimas gracias, Jesús. La gloria sea a ti. Todo poder, toda la gloria es a ti, Señor Jesús. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Wow. Ahora hay una presencia impresionante que está cayendo ahora. Wow. Está corriendo. Tú lo puedes sentir ahora. Esa presencia de Dios está avanzando ahí. Está contigo.
perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Descienden y quedan sobre mí, sobre mí. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. El Señor está aquí, el Señor está aquí, lo puedo sentir. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Puedo sentir, el Señor está aquí. Mis manos levanto, mi alma te rindo, mi espíritu entrego, mi Señor. El Señor está aquí,
está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. Mis manos levanto, mi alma te rindo, mi espíritu eterno, mi Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está aquí. Lo puedo sentir. El Señor está Amén, amén, amén. Wow, qué tiempo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Sí, sí. Dale un fuerte aplauso. Iglesia, que Dios te súper bendiga. Pasen una tarde preciosa, coman muy rico. Y recuerden, entren con corazón sincero, plena certidumbre de fe y con una conciencia limpia delante del Señor. ¿Listo? Gracias. Que Dios les bendiga. Chao. Tu amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar
contigo quiero estar. En mí diga tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad, te anhelo a ti y a tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor Jesús, Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús, Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús, vivo por ti, por tu verdad, te anhelo a ti y a tu verdad. Vivo por ti, por tu verdad, te anhelo a ti y a tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de